Esos libros que leíste tú en esa biblioteca de la familia que te adoptó, ¿cuáles fueron los que te direccionaron a mejorar tu oratoria, tu forma de hacer reír a las personas? ¿O qué es lo que más aprendiste de esos libros? ¿O cuál libro fue el que te cambió la vida, se podría decir? Pues yo no creo que sea solo uno, pero lo que son muchos. Yo leía biografías, leía muchas biografías, leía cosas de literatura, leía historia, me gustaba leer la historia de la Revolución Francesa, me gustaba leer algo de la Revolución Americana y los fundadores de los Estados Unidos, me encantaba muchísimo leer lo que se había escrito sobre Sócrates, lo que Platón había escrito sobre Sócrates, me gustaban los diálogos de Platón, me gustaban los filósofos que habían como revolcado el pensamiento de los griegos, y todo eso me empezaba a inquietar demasiado. Pero en el tema de desarrollo personal hubo un libro que yo lo he dicho en muchas de mis conferencias, y es que es un libro creo que era de Wayne Dyer, que era un psicólogo americano que es muy clásico. Yo creo que él ya murió seguramente, por supuesto ya tiene que haber muerto porque hace mucho tiempo, y el libro se llama Tus zonas erróneas, y es un libro que nadie lo valoraba porque la gente no lo conocía, no lo leía, y hoy en día tampoco. Pero yo ese libro yo lo agarro en la biblioteca, y ahí es donde aparece una parte que me impresiona, que habla de jamás buscar la aprobación de los demás. Entonces es un párrafo donde dice la mayoría, creo que es algo así como la mayoría de las personas quieren buscar éxito y abundancia en sus vidas y quieren que sus vidas sean brillantes, pero la gran mayoría de las personas no lo logran porque viven buscando la aprobación de los demás. Entonces decía, si tú quieres salir adelante y progresar en tu vida, yo te recomiendo que hagas algo, jamás busques la aprobación de los demás. Claro, como yo estaba a esa edad, yo tenía 14 años con un hambre enorme de crecimiento, entonces yo eso lo asumí muy personal y decidí hacer cosas donde en lo posible no tuviera que buscar la aprobación de los demás para hacerlas, ¿no? Eso influyó muchísimo. O sea, ¿quiere decir que José Bobadilla nunca tuvo la moneda de cambio del reconocimiento? O sea, ¿no buscabas reconocimiento? No, por supuesto que no. De hecho, gracias a ese libro. Claro, ese libro, yo creo que un líder real no busca reconocimiento, porque el reconocimiento es algo que se da, como es la moneda de pago por algo bien hecho, claro. Pero no lo buscas. Es como el dinero. A mí me parece que el dinero después aprendí que lo peor que se puede hacer es buscar el dinero, porque el dinero simplemente es el pago que recibimos por algo que hacemos bien hecho o por algo que hacemos. Entonces, en la medida en que lo hagamos bien hecho, nos dan ese pago. Yo nunca sabía que existía ese pago, y después de que empecé, en mi caso yo tuve la fortuna de poder descubrir que me gustaba algo una vez, que era ayudar a la gente, que era trabajar con la gente. Y claro, apenas conozco la industria del network y en todo lo que hice antes, cuando hacía algo medianamente bien hecho, pues yo sentía que había reconocimiento y se sentía bonito que te reconocieran, claro, que te dieran un premio, que te dieran un aplauso, que la gente hablara bien de ti, eso se sentía bien. Pero ese libro me enseñó a que por encima de lo que dijeran los demás, yo tenía que hacer lo que hubiese dentro de mí, lo que me hiciera vibrar, lo que me hiciera apasionarme y lo que me hiciera ser feliz, sin importar lo que los demás pensaran. Mientras no le hiciera mal a los demás, estaba bien. José, ahora sí quiero ir a la parte donde por primera vez vino alguien y te presentó a la industria. ¿Cómo fue ese momento? O sea, que estabas en tu oficina, ya eras abogado, ya habías terminado la carrera, no terminaste la carrera. Yo terminé la carrera, yo me gradué, de hecho hice posgrados, algunos después estuve estudiando un doctorado en Europa, ese no lo terminé, pero sí estuve así. Antes de eso, la primera vez, a mí me presentaron a la industria 2 veces. La primera vez me la presentó el decano de la Facultad de Derecho, donde yo había estudiado la carrera, y el decano, la compañía acababa de ingresar a Colombia y el decano lo habían auspiciado en el negocio, y entonces él estaba súper emocionado con el negocio. Yo ya era rector de una universidad privada que me habían nombrado a la edad de 27 años. O sea, ya tenías, o sea,
tenías una vida, se podría decir, arreglada Sí. en el mundo de Sí, sí. colaborando Sí, con la universidad como colaborador. Porque en la yo empresa. estaba pues joven y me habían elegido como rector de una universidad, entonces tenía estatus, tenía reconocimiento, me pagaban bien, tenía admiración de una universidad y entonces allí entró, yo llevaba como un mes de ser elegido como rector y el decano, donde yo me había graduado, que era en una gran universidad muy prestigiosa, yo me había graduado ahí, ese decano fue... El decano es como el que dirige la facultad Claro. de Sí, sí. Derecho. Entonces, él lo habían metido al negocio y él fue y me lo presentó. Él fue y me presentó el negocio. Obviamente yo no entendí nada, pero me sonó que era bonito y yo entré con él, yo me oficié con él. Él me entregó un par de audios, los escuché, pero en el fondo yo entré por él no porque me hubiera impactado el negocio, sino porque él era la autoridad de la Facultad de Derecho El y a mí líder. me faltaba unos exámenes para graduarme. Ok. Entonces era Como- muy, muy raro que el que me presente entrara a un proyecto donde él estaba. Yo necesitaba de él para graduarme y entonces yo entré. Pero la verdad no fue porque hubiera entendido, sino porque al entrar yo me hacía más amigo de él. Y, Y pues, había un poco efectivamente más de ayuda. él agilizó los trámites de graduación y yo me gradué a los 2 meses cuando los estudiantes normales se graduaban en 1 año o no se graduaban. Yo me gradué en 2 meses más o menos porque el decano estaba muy feliz porque yo había entrado al negocio y abrió todos los canales de manera legal, de manera normal, me hizo, Claro. simplemente no pusieron trabas y yo terminé graduándome en privado, en la oficina del rector de la universidad, como Qué abogado solo, ¿no? En un grado privado, me hicieron un grado privado y Ok. me dieron una mención de honor a la tesis que yo hice y todo, no por eso, por supuesto, ¿Y sino solo porque seguramente era entraste bueno. al negocio? ¿Solo porque entraste o también ya hiciste entrar a más personas? No, solo por haber entrado. Ah, entonces Claro. tienes un gran puesto de liderazgo, entonces como decano ya en la universidad. Claro, el decano es el que manda la Claro. facultad, el decano es el que manda la facultad, pero yo era rector de otra universidad, o sea que él era el decano de la Facultad de Derecho donde yo me había graduado, pero yo era rector de otra universidad que me habían nombrado rector sin haberme graduado. ¿Sí? Entiendo. Entonces yo necesitaba ese decano para poderme graduar, porque me habían colocado de condición de que si no me graduaba me echaban, Ya entendí. me votaban. Sí, ya Entonces, cuando yo me meto al negocio con el decano, mi estrategia fue, yo me meto al negocio, él se hace muy amigo mío y me ayuda a graduarme, y efectivamente así fue. Yo me gradué. Cuando yo me gradúo, yo no vuelvo a ver el negocio porque no conectó conmigo el negocio. entendí. Era la misma empresa. Sí, era Ok. la misma empresa, pero yo no conecté allí. Y allí inició un proceso muy, muy, muy raro en mi vida porque yo ya había decidido no ser político, no continué en el negocio, simplemente yo dejé morir el código, no entendía nada, el decano también se murió seguramente en el negocio y como yo ya me gradué, pues ya no me importaba nada. Claro. Y yo sigo de rector y ahí es donde viene la historia, como una historia un poco trágica de una vida gris, sin pasión, en una universidad. vida vacía. Sí, exactamente, una vida vacía, sin retos, muy poco brillante, una vida trabajando para un modelo de educación que no me llamaba la atención. Rutinario, todos los días hacía lo mismo. Exacto, todos los días como repitiendo lo mismo, sí. Entonces allí duró 5 años de rector. 5 años de rector haciendo exactamente Sí. las mismas Sí. actividades. Sí, sí. ¿Y cómo cambias todo eso? O sea, y tú, me cuentas que estabas como también pidiéndole o comunicándote con tu madre porque ya te sentías muy Sí, vacío. yo creo que orando, ¿no? Como diciendo, yo creo que toda la gente así no crea en Dios o no tenga ninguna creencia, que todo esto es respetable, pero a la gente así, pero la gente en el fondo pide y ora. La gente en el fondo dice, como habla con sí mismo al menos y pide algo, ¿no? Y yo creo que yo lo hacía. Y yo hablaba con mi madre y yo le decía, mami, tienes que darme algo porque yo estoy muy vacío y no me siento feliz y tal. Yo duré 5 años haciendo el camino de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, despertándome todos los días para ir a una oficina, atendiendo estudiantes y profesores y viendo proyectos que no eran míos y en una vida absolutamente vacío. Eso creó un vacío enorme dentro de mí. O
o sea, un vacío que no te lo puedo describir. O sea, un vacío que es muy peligroso porque puede crear una enfermedad mental. Claro, te puede dar absurda. una depresión, te puedes No, suicidar. Te puedes suicidar porque eso creo, mira, fue tan profundo ese vacío que duró 5 años y yo me desespero tanto porque yo tenía tanto deseo de no ser rutinario que me presento a una universidad en Europa a hacer un doctorado porque yo creía que esa era la solución para mi vida. Entonces me presento a estudiar más y seguir ascendiendo y tal. Entonces busco un doctorado en Europa, me presento, paso, me aprueban el proyecto y me renuncio a la universidad como rector. Me hacen una despedida brutal y tal y me voy para Europa. Y es como una forma de liberarme de esa rutina y como curar ese vacío. Y eso es muy loco lo que pasó. Porque cuando yo llego a Europa, me voy, pero me voy con el vacío. Claro, ya llegas como deprimido. Claro, yo me voy con el vacío a querer llenar algo que lo iba a llenar con algo que no era lo correcto. Con más estudio. Con más vacío. Con más... O sea, iba a llenar un vacío con más vacío. Otro título más. Claro, con otro título más que no le aportaba a la sociedad, que no era importante para la gente, que no tenía una trascendencia, al menos para mí, sin que eso signifique que para otro no lo tenga, pero al menos para mí no tenía la trascendencia. Entonces, cuando yo llego a Europa y viajo con el vacío, y por eso yo digo que mucha gente se va del país porque se siente triste o porque se siente derrotada en el país. Se van a Estados Unidos. Y se van a Estados Unidos, a Europa o a cualquier parte del mundo. A hacer algo diferente. Y se van a hacer algo diferente, pero lo que no advierten es que se llevan su coco para allá, se llevan su cerebro para allá y se llevan el problema con ellos para allá. Totalmente. Porque muchas veces la solución no está en irse, sino en siempre descubrir qué es lo que nos falta, ¿no? Y en el caso mío, lo que me faltaba no era hacer un doctorado, sino descubrir lo que realmente me apasionara. Era volver a encontrar un cauce y saber, digamos, cómo tener un norte en la vida, ¿no? Entonces en Europa empiezo a tener depresiones. Wow. Yo voy a la universidad y empiezo a darme cuenta que la vida en la universidad era igual que la vida acá, es decir, que la gente se gastaba el tiempo yendo a trabajar y del trabajo a la casa y de la casa al trabajo y que los profesores que me daban las clases hacían lo mismo, iban del trabajo a la casa, de la casa al trabajo todo el tiempo. Y yo decía, pero yo quiero ser doctor como ellos, pero ellos hacen lo mismo y eso es precisamente lo que yo no quiero hacer. Entonces eso causó demasiado vacío y una vez iba en el metro hacia mi casa y me puse a llorar. Empecé a sentir una tristeza impresionante y me quedé llorando y yo decía, qué pena con la gente, yo estoy llorando y empecé ahora sí a deprimirme y ahí toqué fondo y cuando me calmaba yo oraba mucho a solas y yo decía, debo encontrar algo, tiene que haber algo. Y estoy un año en el doctorado, cerca de un año, tomo la decisión de decirle a la universidad que me dejara hacer el doctorado acá y de regresar otra vez a mi país, de volver otra vez a Colombia, pero seguía con la búsqueda. La universidad, cuando se enteró de que yo venía otra vez para Colombia de rector, José, me volvieron a llamar. Vuelve a tu puesto de trabajo. Se volvieron a meter, como yo estaba tan desubicado, Okay. Pues yo acepté otra vez volver al puesto de trabajo, pero claro, igual con el mismo vacío y un poco más grande. Y duré 3 años más como rector.